Por favor, ¿la pasas? Bueno, a través de la investigación formativa y la pedagogía de la pregunta. Pues para esto voy a mostrarles a grandes rasgos de lo que trató la problemática y la importancia de este proyecto con la perspectiva teórica y la metodológica que utilicé para realizarlo, así como cuáles fueron los resultados y la discusión de los resultados que encontramos junto a las conclusiones. Bueno, yo hago parte del grupo de investigación Cuinaco, que es Cultura y Narración en Colombia. Ese grupo de investigación ha desarrollado distintos proyectos en distintos pueblos rurales de Colombia, titulado Proyecto Leer y Escribir para Investigar, junto a lo que es un programa de extensión investigativo que fue Investigadores por Naturaleza. Con ellos realizamos unos proyectos integrados de diferentes semilleros en distintos pueblos de la provincia de Sotonorte, que es una región en Santander, Colombia. Estos proyectos buscaban resolver dos problemáticas importantes, que era la ausencia de la investigación en la ruralidad y sobre todo en los colegios, y la otra era que en las aulas de clase todas las prácticas educativas que se desarrollan no están integradas, entonces no hay un sentido en estas prácticas educativas. En mi proyecto en particular, lo que era interesante era que se llevaba la lectura y la escritura como un método que se estaba estructurando como una lectura investigativa de la vida. Eso ya se los voy a explicar mejor. Y se buscaba que estas intervenciones didácticas crearan un vínculo entre la cultura y la sociedad, de tal modo que se pudiese ver el reflejo de esto dentro de las instituciones educativas. Por favor, ¿la pasas? Bueno, como perspectiva teórica, lo dividí en tres partes. La primera es la investigación formativa usada en un libro de maestros e investigadores de Mauricio Castillo, el programa Ondas, que es un programa de física realizado en Colombia, y la investigación de Rubio, entre otros autores, que se desarrolló dentro pues, de la UNESCO. De lectura de escritura y el del mundo por la pregunta, lo más importante es la teoría de Freire, quien habla de la lectura como un modo de percibir el mundo e interpretarlo, de tal manera que yo leo y escribo no solamente en signos, sino escritos, sino que toda la realidad es un sentido que yo interpreto. Y en la pedagogía por problemas y proyectos se utiliza este fin, que es el crear un proyecto grande al que apunte toda una comunidad y a partir de él que se logren entrelazar todos los conocimientos. Por favor, ¿la pasas? En las fases de implementación investigativa, nosotros seguimos el modelo que propone Cuinaco a través de la teoría de investigación acción participativa de Flick y Mackerman, que tiene que ver con tres fases esenciales. La primera es el inicial contacto. Nos acercamos a la institución rural que se encuentra en Tona, hablamos con los profesores que participaban en la institución, de cuáles eran las necesidades, los orientamos y les explicamos de qué trataba la investigación. Luego hicimos todo un plan de intervenciones y luego había una ejecución que se trataba de cuatro fases esenciales: sembrando semillas, abonando proyectos, ideas que germinan y crecen y cosechando saberes. Sembrando semillas buscaba que los estudiantes mismos crearan un grupo de investigación o un semillero a través del cual ellos propusieran sus ideas y ellos dijeran, yo quiero que eso se llame de tal manera y yo quiero que se dirija hacia algo, orientados por quienes éramos las jóvenes promotoras, quienes les enfocábamos las historias y las preguntas que surgían de ellos a través de las ideas sobre la investigación en la propia ruralidad. En Abonando Proyectos ya les enseñamos estructuras narrativas, herramientas de entrevista, de búsqueda, en donde se entrelazaban tanto la parte de enseñanza de escritura y lectura como enseñanza de investigación. En Ideas que Germinan y Crecen es todo el proceso en el que ellos reciben orientaciones constantes de escritura y de búsqueda, en la que aclaran sus preguntas y en la que logran crear todo un cuento que está basado en la pregunta que ellos hicieron sobre algo que les interesaba y una creación original y auténtica de ellos que refería a la realidad del pueblo y que finalmente sería publicado y sería difundido en una feria investigativa con diferentes colegios y ellos podrían ver eso materializado. Fueron 29 estudiantes de cuarto y quinto del Colegio Rafael integrado Rafael Uribe Uribe del pueblo Tona Santander. Ellos mismos se nombraron el semillero Tona es un encanto. Por favor, ¿la pasas?
Como resultados y discusiones, tenemos dos importantes puntos. El primero es la investigación formativa en el aula. Esta muestra que es una intervención relevante y efectiva para todos los distintos contextos educativos que existen, que se puede implementar de tal modo que logra que se transforme primero el espacio en los estudiantes, que sea un espacio propio y que ellos adquieran una actitud autónoma dentro del mismo. Se utiliza la teoría de Grimauss y Cortés en lo que es la configuración del espacio, en donde cambiar el orden de las sillas y cambiar el orden de cuál es este sistema jerarquial, pues en el que el profesor está al frente y los estudiantes están atrás, ya implica un cambio de actitud en los estudiantes en los que deben disponerse a trabajar en grupo y en conjunto para ir hacia un punto en común. Esto logra que ellos también, al crear el nombre de Tona, a crear esos logos que están ahí, fueron logos que ellos mismos hicieron y que ellos mismos eligieron en votación que los representara. Entonces, estas figuras que los representan a ellos suponían ya una figura de identidad en el espacio dentro del cual ya tenían una responsabilidad y ya iban a actuar dirigiéndose hacia algo que ellos mismos querían. En este sentido, no era impuesta la educación, no era impuesto, sino que era acordado y ya ellos ahí veían parte de su propio interés, más aún cuando se parte de lo que es la pregunta. Por favor, ¿puedes pasarla? Um, y esto es a lo que lleva la pedagogía de la pregunta. Esta pedagogía de la pregunta es esencial porque la pregunta lo que hace es estabilizar las certezas que ellos ya tenían sobre una realidad. En la primera actividad, cuando vamos a hablar con preguntamos qué era lo que se preguntaban, la primera respuesta era que no se preguntaban, les interesaba descubrir nada sobre su pueblo ni su o que no terminaban de comprender. Entonces, cuando ellos fueron a investigar en su entorno qué era lo que podían llegar a preguntarse, encontraron leyendas, encontraron historias, con curiosidad veían a una persona sentada mirando el atardecer, que les decía que se sentaba solo para ver el atardecer, y se acercaban a preguntarle por qué, y ahí encontraban historias que nacían. Otras también ocurrían con que notaban que había una plaza de toro en el pueblo que no era utilizada y se pusieron a investigar por qué no era utilizada. Entonces, la pregunta desestabiliza y hace que observen. Esta observación hace que empiecen a interpretar y se embarquen a buscar algo. Cuando encuentran ese algo, es que es la interpretación que vincula la imaginación y les permite actuar con su imaginación sobre lo real, ya están creando historia. La historia detona. Sus cuentos hicieron parte y ahora hacen parte de un patrimonio cultural e histórico de lo que es su realidad como ciudadanos de Tona, lo que crea un sentido de pertenencia. También tenemos que esta lectura involucra esta dimensión ética, estética y política, en la que ellos ya crean, ya se ven como parte y pertenecientes a algo, y también empiezan a reflejar, no de modo consciente, pero sí para quien sea el lector, refleja las costumbres, refleja la manera en la que éticamente se relaciona esa sociedad. Y finalmente desarrollan habilidades comunicativas e investigativas, como observación de cómo van a realizar una entrevista, cómo van a utilizar un discurso adecuado para esa entrevista, cómo van a estructurar un discurso y hacerse entender. Por favor, ¿la pasas? En las conclusiones podemos encontrar que tanto la investigación formativa como la pedagogía de la pregunta pueden entrelazarse en la creación de semilleros de investigación para llevar que los estudiantes desarrollen una autonomía y un compromiso en sus prácticas educativas. Del mismo modo, se logra una lectura de mundo y una pedagogía de la pregunta que logre potenciar su creatividad y curiosidad por el entorno. Además, pueden afianzar estas habilidades comunicativas e investigativas a través de la creación de productos que sean propios, que provengan de los proyectos de investigación. Limitaciones, tuvimos muchas limitaciones en cuestión de recursos tecnológicos, lo cual al mismo tiempo podía permitir que se utilizaran los recursos naturales del entorno para que ellos observaran, pero eso impedía cierta proyección de ejemplos o de videos que nos ayudaban a afianzar conocimientos narrativos, pero que de todos modos se podían utilizar por medio de la creatividad de los niños. El tiempo de intervención fue corto, fueron 2 meses,
y eso impidió que se mejoraran los cuentos hasta lo mayor posible porque los estudiantes debían hacer borrador y borrador y eso evidentemente los fatigaba, por lo que aunque fue un reflejo de un proceso, el limitado tiempo de intervención invita a que se hagan estos proyectos con más extensión y de una forma prolongada para que el proceso continúe. Se limitan elementos pedagógicos y de lectura. Esta investigación y estos resultados solamente se centran en eso. La otra parte de mi investigación habla del reflejo identitario en la escritura y en la lectura también de mundo, así como el reflejo de su interpretación, lo cual pues haría falta profundizar en ese tipo de investigaciones. Y por favor la puedes pasar. Creo que y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahí están las referencias de la parte que yo utilicé para la investigación. Fueron muchas lecturas de muchos autores que no, pues no mencioné acá, pero que y hacen e hicieron parte de lo que aún sigue siendo pues esta investigación y estoy abierta a cualquier pregunta y muchísimas gracias por toda su atención.